Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Y titulé el mensaje Dios entre nosotros, porque es de lo que vamos a hablar. Pero cuando los primeros cristianos estuvieron entre nosotros, aquí en la tierra, en su tiempo, ellos habían escuchado acerca de Jesús. Ellos no nada más habían escuchado acerca de Jesús, muchos de ellos lo habían visto. Y no nada más lo habían visto, sino que lo habían escuchado enseñar y lo habían visto hacer todas las señales, todas las obras y todas las cosas que Jesús hizo. Era evidente que Jesús era quien decía ser después de que lo vieron morir y después de que lo vieron resucitado. De modo que dijeron, bueno, pues este hombre verdaderamente es quien dice ser, y creyeron a sus palabras. Y por eso es que ellos obedecieron al mandato de ir a todas las naciones y predicar el mensaje del Evangelio y compartir las buenas nuevas del Señor. Pero el Señor sabía que iba a haber cientos de miles de personas que creerían en Él sin haberlo visto. Y creerían en Él por el testimonio de aquellos que lo vieron. De hecho, en una de sus últimas oraciones antes de ser crucificado, en Juan capítulo 17, el Señor Jesús ora así al Padre y le dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos tú y yo. El Señor ya estaba orando por aquellos que creerían. Y más adelante, cuando Cristo resucita y se le aparece a Tomás, ¿te acuerdas? Tomás el incrédulo, el de hasta no ver, no creer. Cuando se le aparece a Tomás en Juan 20:29 le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ahora, 2000 años más adelante, cada quien tiene su propio concepto acerca de Jesús. Unos dicen, no, pues es que Jesús era un iluminado. No, es que Jesús era un hombre muy especial como ningún otro. Era un hombre que tenía capacidades diferentes. Jesús era un hombre que usaba un porcentaje de su cerebro mayor al que usamos los demás y por eso era tan especial. Hay otros que dicen, no, lo que pasa es que Jesús era un profeta. Y cada quien tiene su concepto de Jesús, un adelantado a su época. De modo que cuando vienen los cristianos y nos hablan de un Salvador a quien debemos seguir y ante quien debemos rendirle nuestra vida, pues lo lógico es pensar, bueno, ¿y quién es este Salvador? ¿Quién es este Jesús? Pues el Evangelio de Juan lo escribe el apóstol para que creamos y para que conozcamos a Jesús y podamos creer en Él sin haberlo visto. Nos va a decir quién es Jesús y va a abrir nuestro entendimiento de una manera que solamente el autor divino de la Biblia, es decir, Dios, puede hacer. Solo Él puede ayudarnos a entender estas cosas. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude, ilumine nuestro entendimiento conforme estudiamos la palabra de Dios. Acompáñame en oración. Señor, yo te doy gracias por tu palabra esta mañana. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder entender las verdades de tu palabra, a poder conocerte mejor y poder, Señor, acercarnos a ti. Gracias por darnos esta verdad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros 3 versículos para empezar. Juan capítulo 1. Escucha lo que dice la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta aquí vamos a leer por el momento, y ya la semana pasada te decía que era muy impresionante que Juan comience así su evangelio, decir que cuando todo comenzó, en el principio, Jesús, el Verbo, ya estaba ahí. Y esto es algo difícil de entender para simples mortales como tú y como yo. Estamos acostumbrados a ver que las cosas tienen un comienzo, estamos acostumbrados a ver que las cosas van en decadencia, se desgastan, se rompen, se mueren, quedan en desuso. Pero la Biblia una y otra vez nos apunta a uno que es no creado,
uno que no tiene principio y que no tiene fin, uno que siempre ha estado y que no dejará de ser, uno que siempre ha existido, el creador de todo lo que hay. Obviamente estamos hablando de Dios. Y Juan hace algo tremendo porque es muy pensado cuando escribe, en el principio ya estaba el verbo. Él ya estaba ahí. Y luego nos dice, el verbo estaba con Dios. Pero lo lleva todavía más allá. Y nos dice, el verbo era Dios. Y te pones a analizarlo lo suficiente y vas a terminar con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es esto? Pero el punto de lo que Juan está hablando, nos está hablando de la grandeza de Jesucristo. El hecho de que Él es Dios. Colosenses 1:7 dice esto mismo acerca de Jesús. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero déjame decirte algo más que puedes pasar por alto. Cuando dice que el verbo estaba con Dios, nos está hablando también de relación. La palabra con, que estás con alguien, te habla de relación. El verbo estaba continuamente con el Padre, en una relación eterna, en una relación continua, en una relación perfecta desde antes del comienzo de los tiempos. Esa es la relación eterna y perfecta que hay en los miembros de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en perfecta armonía, en perfecta relación, desde la eternidad hasta la eternidad. Y es bien importante porque ya desde el comienzo nos habla de Jesús como Dios. Y al mismo tiempo nos dice que está con Dios. ¡Ay! Es otra de esas cosas que también te van a dar dolor de cabeza. Y de repente por ahí dice alguien, bueno, pastor, lo que pasa es que yo he escuchado hablar de la Trinidad. Pero ¿saben? También he escuchado que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Entonces a lo mejor es una enseñanza equivocada. Pero no te confundas. La palabra Trinidad no está en la Biblia, como tampoco está la palabra omnipresencia, omnipotencia. Pero sí la verdad de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Y que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Pero usamos términos para describir estas verdades. La palabra Trinidad no está, pero el concepto, la doctrina, lo que engloba, está claramente enseñado en la palabra de Dios, en todas sus páginas. Porque la Biblia claramente nos dice que hay un solo Dios, creador de todas las cosas, y que Él es sustentador de todo lo que hay. Y entonces nos habla de Dios Padre, como el Padre, luego nos habla de Dios Hijo, luego nos habla de Dios Espíritu Santo. Dios Hijo se sujeta al Padre, pero tiene todas las propiedades de Dios. Y nos dice que el Hijo es Dios. Y tienes al Padre que es Dios. Tienes al Padre que es Dios, tienes al Hijo que es Dios, pero tienes un solo Dios. Y yo así como que, caray. Y para complicarlo todavía un poquito más, nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Pero solo hay un solo Dios. Y te quedas, ay, ya me dolió la cabeza. Y antes de que caigas en el error común de la herejía del modalismo, que dice, no, ya sé lo que pasa. Que es un solo Dios que a veces aparece como el Padre, a veces aparece como el Hijo y a veces aparece como el Espíritu Santo. No, eso fue una herejía tremenda. Porque el problema con eso es que en la Biblia tú vas a ver a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo al mismo tiempo en el mismo lugar. Vas a ver al Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, al tiempo que el Espíritu Santo está descendiendo sobre el Hijo. Y ahí están los tres. Pero es un solo Dios. Y no nada más eso.
Ya desde el comienzo de la Biblia vemos a Dios hablando en plural en el libro de Génesis. Hagamos al hombre, hagamos esto, antes de la creación. Y Juan nos está diciendo de que antes de que hubiera un principio, el Hijo y el Padre ya estaban en relación. Cuando Pedro acusa a Ananías y a Zafira y les dice, ustedes no le mintieron a los hombres, ¿te acuerdas de Ananías y Zafira? Que vendieron un terreno y dijeron que lo habían vendido en otra cantidad y luego mueren ahí mismo. Pedro les dice, no le mintieron a los hombres, ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Les dice, ustedes le mintieron a Dios. Y claramente nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, para que te quede un poquito más claro y se te quite el dolor de cabeza, no podemos decir que hay 3 dioses, porque la Biblia dice claramente que solo hay un Dios. El Padre, pero vemos 3 personas que son Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Pero es un solo Dios, sin embargo. Por eso decimos que es un Dios en 3 personas. Esas 3 personas son coiguales. Ninguno es superior o inferior al otro. Esas 3 personas son coeternas, ninguno ha vivido más tiempo o menos tiempo que el otro. Esas 3 personas son cosustanciales, están hechos de la misma sustancia, con las mismas propiedades, con las mismas características. Y a este entendimiento que la Biblia nos da, para no tener que volverte a explicar todo esto, usamos una palabra, Trinidad. ¿Te das cuenta? Más sencillo. Dentro de la Trinidad, de este maravilloso Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu hacen funciones y responsabilidades distintas. Por ejemplo, vas a ver en los Evangelios a Jesús sometiéndose al Padre, sometiéndose al liderazgo y sujetándose a Él. No es menos Dios que el Padre, ni es más Dios que el Padre. De la misma manera, mi esposa y yo, por ejemplo, yo no tengo un valor mayor al de mi esposa ni ella al mío. Sin embargo, tenemos papeles distintos. A mí me toca dar el liderazgo en el hogar. A ella le toca complementar ese liderazgo y seguir ese liderazgo en el hogar. Pero no tenemos un valor distinto, sino papeles diferentes. Pero quiero que veas otra de las cosas que hace Jesús. Mira el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pocas personas piensan en esto, ¿sabías? Pocas personas piensan en el hecho de que Jesús es el creador del universo. Y sin embargo la Biblia lo enseña claramente. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:2 añade, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. En Apocalipsis 4:11 le dicen a Jesús, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y finalmente 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¡Wow! Yo no sé si te has detenido a considerar esto, pero en una galaxia promedio tenemos más de 100 billones de estrellas. En una galaxia promedio. Y luego dicen los que saben, por ahí estuve leyendo en la semana, que por lo menos tenemos 100 millones de galaxias en el universo conocido entre comillas, ¿verdad? Y decía Einstein, dice, no, yo creo
que más allá, en el universo que no alcanzamos a ver, debe haber por lo menos, dice, unos 10 octillones de estrellas. Hiciste la misma cara que hice yo cuando lo leí. ¿Octillones? Dije, ¿qué es eso? Dice, bueno, tienes 1000, tienes 1,000,000. 1,000,000 de millones es 1,000,000,000. 1,000,000 de billones es 1,000,000,000,000. 1,000,000 de trillones es 1,000,000,000,000. 1,000,000 de cuatrillones es 1,000,000,000,000, y 1,000,000,000,000, y 1,000,000,000,000, y 1,000,000,000,000. Un 10 seguido como de 20 y tantos ceros. Dice, y todas esas estrellas, Jesús las creó. ¡Wow! Él es el creador de todo. Y no nada más es el creador del universo, es el creador del microcosmos. Dice Colosenses que Él es el que sustenta todas las cosas, incluyendo el átomo y todo lo que hay en las micropartes de nuestro universo. Y no te dejan de asombrarnos. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que somos bien cabezones. Le andamos buscando 3 pies al gato. Siempre queremos ser originales. Siempre queremos salir con algo nuevo. Con algo, wow, ¿habías considerado esto? Y salir con algo que sorprenda a la gente. Vivimos en un tiempo de veras de cabeza. Ahora resulta que los hombres ya no son hombres y no quieren ser hombres. Las mujeres ya no son mujeres y no quieren... Ahora soy caballo. ¿Habías visto eso? Ahora soy caballo. Vivimos en un mundo en el que si quieres matar millones y millones de bebitos, los puedes matar porque no los quieres. Y vamos a matar a todo lo que no queramos. Cada quien sale con sus cosas. Hace 11 años un cuate empezó a decir que la tierra era plana y hay un grupo de gente que realmente lo cree. Cristianos que dudan que Dios haya hecho la tierra en 6 días. No, pastor, lo que pasa es que Moisés se equivocó. No le entendió bien a Dios. Él a lo mejor lo que quiso decir fueron 6 eras o 6 temporadas. Pero 6 días, por favor, pastor. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que no nada más Moisés escribió inspirado por el Espíritu Santo, sino que Dios mismo, con su puño y letra, escribió. Dios mismo escribió que Él hizo la tierra en 6 días. ¿Te acuerdas qué fue lo que escribió Dios con su puño y letra? Los mandamientos, las tablas de la ley. En Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Él mismo escribe que Él lo hizo en 6 días. Alégale al Creador. A ver cómo te va. Vas a terminar como Job, arrepentido, callado y en un montón de cenizas. Juan nos está diciendo, Jesús es ese creador. Él es el creador de todo, el que conoce lo más intrincado del universo, el que conoce lo más intrincado de tu cuerpo, el que conoce todos los detalles. La pregunta es, si tú estás resistiéndote a tu creador, o si tú estás descansando en Él. Si tú le estás entregando a Él tu vida, si tú estás verdaderamente confiando en aquel que conoce hasta el más mínimo, hasta la última célula de tu ser. Cuando consideras la grandeza de Jesús, cuando verdaderamente ves estas cosas, nada tiene más sentido que este. ¿Cómo no abandonarme a Él? El hecho de que Juan lo llame el verbo, algunas traducciones le ponen la palabra, el logos, te habla de un Dios que quiere comunicarse contigo, de un Dios que quiere aproximarse, de un Dios que se ha acercado, que quiere revelarse, que quiere darse a conocer, que tomó la iniciativa de venir a que le conozcas. ¿Sabes? Es una de las cosas más increíbles. Dios no nos necesitaba para nada. Ya leímos que Él no se sentía solito en la eternidad. Él estaba en perfecta relación con la Trinidad. Siendo Dios, no carece de nada, porque es Dios.
Lo tiene todo, no tiene ninguna necesidad. No nos necesitaba. Pero a pesar de eso, quiere mostrarnos su amor. Quiere mostrarnos su misericordia. Quiere mostrártela a ti. Quiere que lo conozcas. Mira, sigue leyendo conmigo el versículo 4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. En Cristo está la vida. Dice, Él es la luz de los hombres. No hay absolutamente nada que pueda opacar ese resplandor. Las tinieblas no pueden con la luz. Al contrario, las tinieblas son disipadas por la luz. Pero fíjate lo tremendo que nos dice Juan. Cuando esa luz verdadera que alumbra a todo hombre viene al mundo que Él mismo creó, el mundo que Él hizo, cuando viene a los suyos, dice, los suyos no le recibieron. Como aquel hombre que compra un terreno y dice, a ver, pues voy a comprar este terreno y aquí voy a construir un edificio muy grande para mis amigos y entonces les voy a poner una alberca. ¿Qué les parece? Con aire acondicionado también para que no sufran con el calor de La Paz. Y les pone la alberca y luego dice, ¿sabes qué? Voy a poner también una pista de baile para cuando quieran tener eventos y bodas y eso. Vamos a poner una cocina. Y les construye una cocina de banquetes y les contrata una banda padrísima, la mejor banda del país. Y ya tiene todo hermoso y hecho y adornado. Y llegan todos los amigos y se meten y todo. Y cuando llega este hombre, no lo dejan entrar. Dicen, tú no puedes entrar. Nosotros estamos muy a gusto aquí. Oye, pero tú no puedes entrar. Aunque hayas pagado el terreno, aunque hayas construido el edificio, aunque hayas puesto la alberca, aunque hayas contratado a la banda, tú no puedes entrar. Y tienes al Señor en Apocalipsis 3. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa luz verdadera vino a este mundo. Y el mundo no le recibió. Dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, esa es la tragedia más grande del universo. Dios acercándose a sus criaturas y nosotros rechazándolo porque amamos más las tinieblas que la luz. Sé que suena ilógico, pero así somos. El fumador sabe que le hace daño, pero no le quite su cigarrito. El bebedor lo mismo. Los hijos saben que tienen que obedecer a sus padres, que les conviene, que los papás saben lo que es bueno, que tienen razón, pero aman más salirse con la suya que obedecer a sus padres. ¿Sabes? Dios no nada más vino. Dios se hizo hombre. Se hizo hombre, se rebajó a la condición de criatura y vino por ti y vino por mí. Escucha lo que dice el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo hombre, literalmente dice, clavó su tienda de campaña entre nosotros, su tabernáculo, como en el Antiguo Testamento. Dios entre los hombres. El mismo Dios que se reveló a una bola de esclavos en el desierto y que escogió habitar entre ellos para mostrar su realidad, para mostrar su poder, para que toda la tierra le conociera. Finalmente viene en carne y hueso y se da a conocer de una manera que no deja lugar a dudas.
de quién es y que nos dice, ven a mí, vengo en gracia, vengo a reconciliarte conmigo mismo. ¡Wow! ¡Wow! Y bueno, ya vimos que hay quienes no lo quieren y no lo quisieron. Pero ¿sabes? Gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, que no es la historia de todos. Mira el versículo 12. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes reciben a Jesús como su Dios y su Salvador pasan a otra clasificación. Ya no son los que están enemistados con Dios. Ya no son los que amaron más las tinieblas que la luz. Ya no son más enemigos de Dios. Ahora son, dice, hijos de Dios. ¡Wow! Hijos de Dios. O sea, es como pasar de ser limpiavidrios a ser el vicepresidente ejecutivo y coheredero de la corporación. ¿Te das cuenta? Pasar de ser el extranjero ilegal que anda escondiéndose de la ley a ser adoptado en la casa y la familia del presidente y vivir en la mansión presidencial. De ser una criatura insignificante con un destino espantoso a ser un hijo de Dios con un propósito glorioso y eterno. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira aquel que nos ha amado tanto para recibirnos como parte de su familia. Aquel que estuvo dispuesto a venir y pagar el precio de tu pecado y de mi pecado y morir en tu lugar y en mi lugar. ¿Tú crees que no está interesado en tu vida? Claro que está interesado en tu vida. Por supuesto que le importas. Le importa profundamente cuando te sientes incomprendida por tu marido, sola, o que estás luchando por mantener la unidad en el hogar entre tu marido y tu hijo que nomás no se soportan el uno al otro, o que nomás trae sus cosas en la cabeza. Claro que le importa. Le importan tus miedos, le importan tus ansiedades, le importan tus sueños, le importa tanto que una y otra vez nos habla de eso en su palabra, porque le importa. Le importa tu incertidumbre acerca del futuro, acerca del presente. Le importa profundamente las heridas pasadas y le importa y quiere darte paz y quiere darte sanidad interior y quiere que le conozcas y le importa tanto que vino a morir por ti. Le importa tanto porque Él ha prometido preservarte y cuidarte hasta el día en que lo puedas ver cara a cara y que puedas arrojarte a sus brazos y que puedas recibir el vuelco de su amor incondicional sobre tu vida, sobre cada fibra de tu ser. ¿Estás ahí? Dice Primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escúchame, es Jesús quien tomó la iniciativa. Es Jesús quien vino. Es Jesús quien nos reconcilia con Dios. Es Jesús quien nos invita a recibirle. Es Jesús quien te da lo que necesitas para confiar y para descansar en la seguridad de su presencia todos los días hasta que Él venga. Que su palabra te sustente y que la seguridad de su amor te sostenga. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, y por estas verdades tan grandes y tan profundas, pero que nos dan un consuelo tan sólido, tan firme. Gracias, Señor, porque podemos comenzar a entender un poquito de todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos a rendirnos, Señor, sin limitaciones, a venir a ti, a entregarte todo lo que somos, a recibirte como nuestro Dios, como nuestro Salvador,
y vivir para ti el resto de nuestros días. Señor, queremos lo que tú tienes para cada uno de nosotros, pero queremos más de ti, queremos conocerte, queremos estar en relación contigo, Señor. Permite que cada persona que está en este lugar, con un corazón sincero, que podamos reconocer delante de ti nuestros pecados, que podamos reconocer nuestras faltas y arrepentirnos delante de ti, Señor. Buscar tu perdón, que sabemos que nos lo das en Cristo Jesús, y seguirte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.